Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con el tema que estábamos desarrollando desde la semana pasada, que corresponde a la animación por poses. Recordemos que estamos todavía en animación tradicional, en dibujo a dibujo, cuadro a cuadro, pero a diferencia de la rotoscopia que hicimos en el ejercicio anterior, en este caso nos centramos es en entender cuáles son las poses más importantes para poder realizar una acción, que se entienda esa acción. Y partimos desde lo mínimo, o sea, de cuánta es la menor cantidad de poses para entender que se está haciendo una acción concreta. Específicamente en el asunto de las caminatas, existe ya, como es un elemento tan común en la animación, existe ya un análisis y algo muy concreto respecto a cuáles son esas poses principales. Y como lo habíamos visto en momentos anteriores, en la clase anterior, dividíamos esas acciones en keyframes y en in-betweens, que en este caso, en este ejemplo particular, tenemos eh, como keyframes los, el 1, el 2, el 3 y el 4, y los intermedios se funcionarían como in-betweens. Esto quiere decir que el 1, el 2, el 3 y el 4 son las poses mínimas que necesitaríamos para entender que un personaje está caminando. El 5, el 6, el 7 y el 8 corresponden a esas acciones, esos poses que van a hacer mucho más dinámicas animación. Bueno, entonces esto era lo que veníamos haciendo en las clases anteriores y bueno, y dentro de reglas importantes en este caso tendríamos la importancia de distinguir cuándo el pie es el que está en la parte de atrás o cuál es el pie que está en la parte de adelante. En este caso, estos pies que están, que estoy subrayando con amarillo o que están pintados oscuros, corresponden a los pies que están en la parte de atrás del personaje y los que están blancos en la parte de adelante. Y algo importante a tener en cuenta es que normalmente cuando la mano que está adelante, el pie que está adelante va para atrás. Van en el sentido contrario. Esto para que los dos lados se equilibren y el personaje no se vaya a caer. La idea era entonces, con una capa de video vacía, ustedes ilustraban las poses, pero no puestas una delante de la otra, sino encima de la otra. De forma que se vería, si yo las tuviera ya terminadas de animar, yo vería todas ubicadas en el mismo lugar, ¿cierto? Y veríamos pues como la sensación de movimiento, por lo menos del personaje, pero no se desplazaría, ya que el tema del desplazamiento que es este, lo haríamos en otro medio después, o incluso el mismo fondo es el que se encargaría de generar esa sensación de desplazamiento, que eso lo veremos pues en otro momento. Entonces, la idea era que más o menos, disculpen, que más o menos la animación tuviera esta lógica, se nos viera algo así, y con un diseño de personaje de cada uno. La idea no era calcar de internet un personaje, no era hacer este mismo muñequito, sino que era ya rediseñar un personaje desde cero cada uno de ustedes. Ahora, este es solamente una parte del ejercicio que vamos a hacer completo, que corresponde a una caminada, luego el personaje corre y finalmente hace un salto. Para poder hacer este ejercicio, pues entonces tendríamos que conocer cuáles serían esas poses, esos keyframes y los in-betweens que corresponden a la animación de una corrida, perdón, ¿cierto? Y también sería muy bueno, ya teniendo la corrida y la caminata, entender cuáles son las grandes diferencias a la hora de dibujar, ¿cierto? Entonces, en este otro archivo les muestro el tema del ciclo de corrida
y vamos a ver que efectivamente, pese a que tiene una misma lógica en la que las extremidades van hacia adelante o hacia atrás, pues la sensación de que está avanzando más rápido es evidente, ¿cierto? Una de las grandes diferencias que tenemos entre la caminata y la corrida es que si volvemos a las poses de caminata, nos vamos a dar cuenta que siempre en todas las poses que estamos viendo, el personaje hace contacto con el suelo, con las dos extremidades o con una sola, pero nunca hay un momento en el que ninguna de las extremidades toca el suelo. Vamos a verlo con más lentitud. Entonces miren que acá hace contacto pues con los dos pies, de hecho por eso se llama contact. El down, que incluso dependiendo de la animación podría seguir tocando el suelo a ambos pies, pero acá está tocando solo uno. Acá también está tocando el suelo un pie. Acá sigue sucediendo lo mismo. Acá nuevamente el contact y bueno, y se repite la secuencia. Entonces miren que en todas las poses no existe ningún momento en el que ninguna de las extremidades esté tocando, digamos, sin tocar el suelo. Cuando vamos al ciclo de corrida, voy a intentar por aquí poner una línea para que lo veamos mejor. Esta de acá. Vamos a ver que, bueno, vamos a comenzar desde el principio. Ya, de por sí, el up, miren que tiene las dos extremidades completamente en el aire. Cuando tenemos el primer contact, está uno de los pies. El passing también está uno de los pies. El kickoff está uno de los pies también. Y el up nuevamente está sin contacto. Entonces, incluso es casi un hecho que en ningún momento los dos pies al mismo tiempo tocan el suelo, como sucedía aquí con el contact de la caminata. Entonces, esa sería como una de las primeras reglas. Esto nos obliga, entonces, como pueden apreciar, me voy a acercar un poco más a que el personaje, miren, si lo pongo muy cerca de la parte de arriba, hay un punto en el que el personaje incluso se sale de la pantalla. Esto indica pues que tenemos que hacer un desplazamiento completo del personaje, tanto de pies, tanto de torso y el resto de las extremidades hacia arriba, ¿cierto? Este brinco es el que nos da como esa sensación de que el personaje efectivamente está en alta velocidad, está corriendo. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían esas poses principales de una corrida? Tenemos en este caso, al igual que en el ciclo de caminata, uno de los primeros keyframes sería entonces el contact. Pero entonces si vemos aquí, estaríamos hablando ya de que no es el primer dibujo, sino el segundo dibujo. Pero el contact va a ser el primer keyframe importante. Luego tenemos el kickoff, que sería este, que es cuando el pie que se encuentra en la zona de atrás se lanza hacia adelante y genera pues como el impulso. Tendríamos el tercer keyframe que sería nuestro segundo contact, el contacto invertido, y el kickoff invertido también, que sería este que tenemos acá. Ahora, como in-betweens, tendríamos el up, que incluso podríamos también casi que delimitarlo como un keyframe, porque el up, como les decía, el hecho de que los dos pies estén por encima se hace bastante importante. Sin embargo, si ustedes pueden apreciar por la forma en la que están las poses, con solamente el 1, el 2, el 3 y el 4, yo entendería que está corriendo. Pero este definitivamente es importantísimo. Le voy a poner aquí pues como un palito indicando que es muy importante. El 6, si es un in-between propiamente dicho. El 7, que sería el segundo up, también es importante. Y el último passing, que sería el 8. Bueno, entonces, este sería más o menos el orden de dibujo, ¿cierto? Tendríamos el 1, el 2, el 3 y el 4, 5, 6, 7, 8. En este caso, lo que les voy a recomendar es que cada uno de los dibujos no lo hagan en una capa de video vacía, como hicimos con el ciclo anterior, sino que esta vez lo vamos a hacer en capas normales. Es decir, no nos vamos a ir aquí a capa, aquí a capa y que diga capa de video, sino que directamente vamos aquí
al panel de capas y vamos a crear una nueva capa aquí. Estas capas son completamente normales. ¿Por qué nos sirve que sea así en este caso? Para que aprendamos también que uno puede hacer una animación no solo con capas de video, sino con una capa normal, y lo que haremos es, como se ve en los otros dibujos que tenemos en nuestra composición, ya los voy a activar para que los vean. Como pueden apreciar acá, cada dibujo, cada una de estas capas es un dibujo y está distribuida, o sea, yo la puedo alargar o la puedo encoger y la puedo ir ubicando donde yo la necesite, ¿cierto? En este caso, lo que me permite es alargar el dibujo para que dure 3 frames y no se vea tan lenta la animación, ¿cierto? En este caso estoy configurado a 24 FPS, que recuerden que era la idea de cómo teníamos que configurar inicialmente, o a 12, que estaría bien, pero en este caso pues les recomiendo que lo hagamos a 24 y tendríamos entonces cada uno de los dibujos dura 3 frames. Si yo quisiera que se viera más lenta la animación, pues yo puedo alargar incluso a 4, por ejemplo aquí, voy a alargar a 4 frames cada uno de los dibujos, pero también los tendría que correr un poco a cada uno, porque si no se van a supermontar, como ven en este caso. Miren que acá se supermonta, entonces pues la animación no queda bien, entonces lo que hago es separarlos nuevamente para que no queden superpuestos uno encima del otro y se haga una escalita más precisa. Entonces miren que ya, si yo reproduzco, la animación obviamente ya se va a ver demasiado lenta. Según pues como estaban hechas estas poses, estaba correcto pues con una distancia de 3 frames. Entonces voy a reiniciar pues como todo esto para que no se afecte la animación. Listo. Entonces miren que si la reproduzco, ahí ya se ve un poquito más fluida. Pasa también el mismo efecto si yo decido reducir la cantidad de duración de cada frame. En este caso lo voy a poner a solo 2 frames. Y lo que voy a hacer es pues como juntarlos para que no queden espacios, porque miren que si lo dejo así, lo que va a pasar es que obviamente va a haber como una especie de vibración en la imagen. Entonces bueno, aquí voy a reducir este también para que la línea de tiempo se me reduzca y miren que acá ya la animación se ve muchísimo más fluida, precisamente porque están más juntos los diferentes frames. Entonces digamos este sistema nos permite hacer esto, ir acelerando, desacelerando la animación, lo cual es un poco más difícil en el caso de exportarla como, pues de tenerla como capa de video vacía. Entonces, incluso para entender algo acá es que para la rotoscopia sí es más recomendable utilizar una capa de video vacía, pero para hacer dibujos a poses es más recomendable hacerlo dibujo a dibujo en capas separadas, no de video, para yo poder así jugar con estas cosas, ¿cierto? Sobre todo cuando son ciclos, es decir, una caminata y una corrida es una repetición infinita, entonces miren que no son tantos dibujos. Esto no me funcionaría si yo voy a hacer una animación con muchas acciones diferentes, porque terminaría con un archivo de Photoshop de cientos de capas y eso ya sería inmanejable, ¿cierto? En ese caso, cuando ya son muchos movimientos distintos, sí es necesario trabajar capas de video vacías. Pero para ciclos que tienen pues keyframes muy puntuales e in-betweens muy puntuales, puede ser más recomendable esto que estamos haciendo acá, por capas normales. Listo. Entonces, bueno, la idea es que con el mismo personaje que estamos trabajando en la caminata, vamos a continuar este ciclo de corrida. La idea es hacerlo, como les digo, con muy buen detalle, ya que contamos pues como con el recurso virtual, pues yo voy a estar muy pendiente, me pueden mandar pantallazos en el grupo, me pueden escribir al correo o me pueden hablar directamente pues a mi WhatsApp y pues yo voy a procurar estar muy pendiente de como todos esos avances que ustedes vayan mostrando o dudas que vayan teniendo. En la próxima clase virtual también vamos a hablar del siguiente tema, que sería el ciclo de brinco, que con ese ya terminaríamos pues como los requerimientos necesarios para que ustedes puedan trabajar
pues en la entrega de este ejercicio, que sería caminata, corrida y un brinco al final. Recuerden también que es importante que vayan pensando en el diseño de fondo, que también haré pues una grabación en video, yo haciendo pues un fondo sencillo, y les puede servir como insumo para que puedan trabajar. Bueno, entonces sin más, cualquier cosa estamos en contacto y nos vemos en el próximo video.